Quinto Evangelio. El mundo cofrade según Granada. Quinto Evangelio. Tu programa de radio. Bienvenidos a este paseo por tu ciudad de la mano de sus hermandades, al tiempo de la cultura cofrade y al programa que investiga en el pasado para soñar con un mañana mejor. Frenético, apasionado y decidido a conmoverte, este equipo de 21 personas aparece otra semana con el objetivo de no dar nada nunca por sabido, de asegurar lo mucho que nos queda por conocer y de amar profundamente este mágico universo de los cofrades que piensan en Granada cada instante de sus días. Comienza Quinto Evangelio. Hoy es San Juan Escoto y el Día Mundial del Urbanismo. Faltan 99 días para el miércoles de ceniza y 138 días para el domingo de Ramos. Como nos acaba de decir Alicia Badía, la cortina de nuestro escenario, el telón de nuestros programas, es el Día del Urbanismo y de eso Granada sabe como pocas. Quedan menos de 16 semanas para la Cuaresma, que es lo que al pregonero le distancia de su abrazo con la ciudad. Cascadas de fechas en las voces de Inmaculada Nocete y Víctor Burgos. Hoy esta emisión se dedica a San Juan de Dios y la dedicamos a los cofrades de las glorias de San Cecilio y Santa Escolástica. Y mira por el espejo de la historia el origen del nombre de la Virgen de la Misericordia. Bendita sea. Turno del catedrático Miguel Luis López, que ya pisa el siglo XVII en su historia y nos dice que el nuevo arzobispo de entonces escenificó el tiempo venturoso de los cofrades. Ojalá sea como una predicción. Nos metemos en el mundo del arte gracias a Juan Jesús López Guadalupe. El profesor hoy habla de la Virgen de las Maravillas, señala los parecidos entre Merced, la Dolorosa del Carmen Calzado, y nos explicará si la Virgen del Domingo, la de San Pedro, la Madre del Señor de la Sentencia, no pueda ser la más antigua dolorosa que pisa la Semana Santa granadina. De imaginería y de nuestra escuela va la cosa. El doctor Peinado nos lleva por Sevilla. ¡Qué magnífico guía! Cruza las hermandades de Gracia y Esperanza, el Buen Fin, el Gran Poder e incluso hasta Osuna y Marchena. Conoceremos qué dejó la escuela granadina en la bendita Sevilla. El profesor Adrián Contreras nos lleva algo más lejos, hasta Londres, y nos descubre los secretos de Alonso Cano en el altar mayor catedralicio. Pues se han puesto de acuerdo hoy los ilustres miembros de Quinto Evangelio, porque allí, justo allí, en el presbiterio catedralicio, el doctor Palomino encuentra dos incensarios gigantes diseñados nada menos que por Alonso Cano. La que no deja de sorprendernos es Noemí Toral. Si tú le preguntas por espacios granadinos elocuentes, ella no te llevará ni a la Cartuja ni a la Alhambra, te conducirá a la Chana, a la calle Arabial y a las capillas secretas y escondidas. Es la Granada más fascinante y desconocida. La doctora Carmen Bermúdez es, a estas alturas, una de las voces más autorizadas, más firmes, más seguras en el panorama de la conservación. ¿Qué hacer ante las huellas de un besamanos o de un besapié en nuestras imágenes? Pues hacerle caso siempre.
La tanda de la cultura, el ciclo de la ilustración cofrade, viene de la mano de la museóloga Beatriz López y la historiadora del arte Rocío Ortiz. Una nos cuenta quién fue el imaginero y escultor granadino Antón de Morales, padre de los pasos de misterio, y otra nos aclara qué es el luto hispano. A estas alturas, el que mejor versa es el poeta, el pregonero, el faquir de los poemas, José Manuel Viedma, que ha llegado a los amores de Dios. La voz, sin más, la voz sin dudas de José Luis Domenech nos esclarece qué es una procesión oficial y por qué la tenemos en tanta estima cuando en verdad constituye la antítesis de los cofrades. Que uno de los más talentosos y brillantes genios del panorama creativo actual nos hable en cada programa es un privilegio impagable. Álvaro Abril hoy perfila la personalidad estética de las hermandades, algunas que han encontrado las inspiraciones en sus sedes canónicos, entornos artísticos o espacios culturales. Y Susana, quien estudia mejor a los premios Nobel, a los más preclaros artistas del mundo, y los invita cada semana a la mesa de este programa en forma de frase. Y en forma de frase sobre la más hermosa ciudad del planeta, que es esta, que tanto te duele, que tanto nos duele. Y Francisco Starli, el que cuenta de otra manera y como nadie la actualidad, la noticia y la crónica cofrade. Da fe, siempre. El esfuerzo generoso de un equipo de 21 personas hace cada semana posible nuestra cita. En esta se alza Francisco Awin y su capacidad de hacerte llegar esta entrega, y el prioste de las ondas, detrás de todos nosotros, Jesús Ortiz y Fuentes. Escuchas el 9º programa del 6º año, la edición 183 de nuestra historia. Gracias de verdad por ser parte de Quinto Evangelio. Doy fe, por Francisco Starling. Ciertamente museables buena parte de las piezas de bordado del patrimonio de las Comendadoras de Santiago que se exhibe en la iglesia del convento, constituyendo el eje central de las jornadas de cultura cofrade que organiza la Hermandad del Señor de la Oración en el Huerto de los Olivos en su 13ª edición, bajo la denominación 500 años de bordado en oro y seda. Visitable hasta el próximo domingo 13. Y cuyo programa se completa con diversas actividades, de entre las que hay que destacar la conferencia pronunciada por el catedrático Miguel Luis López Guadalupe con el título Los orígenes históricos de la Semana Santa de Granada, y la venidera del próximo viernes 11 a cargo de Enrique Guevara, Evolución, significado y vigencia de las cofradías en el siglo XXI. A esta vertiente cultural nos remite también la Hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén, que, de entre los actos conmemorativos del 75º aniversario fundacional, ha celebrado una interesantísima conferencia pronunciada por el historiador y periodista David Rodríguez Jiménez Muriel, bajo el título Granada entre dos fechas, la ciudad entre efemérides, 1917-1947. Y el cartel que anuncia la venidera Semana Santa, ya lo saben todos, está encargado al pintor Prados López, y aun siendo este, hasta ahora, el máximo reclamo de la convocatoria fotográfica que en cada arranque de curso convoca la Real Federación de Hermandades y Cofradías, la muestra que se puede visitar hasta el viernes 11 de noviembre, este año, y como novedad en el patio del Ayuntamiento, suma un total de 110 instantáneas, de las que se elegirán las que ilustren la portada de la impresión del pregón oficial, la de Gólgota y la guía de horarios e itinerarios, amén de otras publicaciones del órgano federativo. La comisión artística responsable para la designación del proyecto
de nuevo paso para el Señor de la Paciencia se ha determinado por el firmado por Ignacio Fernández Aragón, que será el que presente al Cabildo de Hermanos para su aprobación definitiva y posterior ejecución. Y otro proyecto que enriquecerá el patrimonio, en esta ocasión de la Hermandad de Escolapia, es la iniciativa de su grupo joven para su guión representativo, que ha concretado tanto en diseño como para su ejecución con el artista José Manuel Martínez Hurtado. Se vuelven a renovar los capataces de la cofradía ferroviaria, que tras la dimisión de Miguel Roldán han sido designados los ya miembros de la cuadrilla de hermanos costaleros Constantino Castillo y Ricardo Mora. Doy fe. El guardián de la memoria, con Miguel Luis López Guadalupe. Avanza el mes de noviembre y lo hace en el histórico concepto de amar a la Semana Santa de Granada a través de sus hermandades y cofradías, amar a la ciudad de Granada a través de su historia propia. Miguel Luis López Guadalupe Muñoz, gracias de corazón por de nuevo volver a Quinto Evangelio, a contarnos tanto y tanto. Gracias a vosotros que hacéis esta labor de difusión. Un nombre propio, que es continuidad de todo lo que venimos ya contando en los 8 programas anteriores de esta temporada. Pedro González de Mendoza. Sucede el famoso Pedro de Castro, el del Sacromonte, por ejemplo. Permite la fundación de conventos que el otro prohibía y con él vuelven a fundarse hermandades. No sé si estoy en lo cierto, que de alguna u otra manera Pedro González de Mendoza es todo lo contrario, es el omega a lo que fue Pedro de Castro. En cierto modo sí, no era un hombre apocado, ni mucho menos. Pertenecía a la más alta nobleza. Los Mendoza se había criado en las tierras de Guadalajara y además era fraile. Ajá. Fraile franciscano. Entonces un fraile franciscano segundón de las grandes casas tenía un halo especial, y tratándose de un Mendoza era un hombre abierto, condescendiente, y se dio cuenta que la postura un poco apocada y restrictiva, desde luego, de Pedro de Castro solo había creado malestar. Había muchas órdenes religiosas llamando a las puertas de la diócesis de Granada. Muchas órdenes que, en fin, eran vistas con recelo por las otras, porque viven todas de las limosnas y el pastel pues no da para, no da para todos. Pero él en esto fue magnánimo. Acababa de crearse, fue una de las últimas cosas de Pedro de Castro, la parroquia de la Virgen de las Angustias, que muy pronto sería el barrio más populoso de la ciudad, y sobre todo la ciudad empezaba a superar la crisis que venía arrastrando en las últimas 3 o 4 décadas. El poema dedicado a Granada por Luis de Góngora a principios del siglo XVI-XVII manifiesta claramente esto, ¿no? Aquella postración de pasar página de la crisis morisca empieza a vivirse a partir de 1610 y tiene como representante a Pedro González de Mendoza. Va a permitir que se funden conventos de las órdenes descalzas reformadas que están protagonizando, es otra faceta más de la iglesia contrarreformista postridentina, y a la vez va a permitir que se recuperen aquellas cofradías granadinas que habían sido suspendidas, y además que se añada el nuevo modelo procesional 1616, que supone la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de las Tres Necesidades. De forma breve, me gustaría preguntarte por qué este cambio en una dinámica de 18 años en Granada. No sé si hay una explicación precisamente a esto. Quizá precisamente ese malestar que había acuñado Pedro de Castro entre los granadinos. Sí, en parte esto, y en parte porque todavía principios del siglo XVII es para España una época brillante. La llegada del metal americano en esta época es importante. La resolución del problema morisco a nivel nacional también lo es. Felipe III ha pasado a la historia como el piadoso. Es un clima que permite esta efervescencia,
y en Granada pues lo representa a la perfección Pedro González de Mendoza. Qué suerte la nuestra contar contigo. Gracias de todo corazón, te espero, pero además como agua de mayo en noviembre en el próximo programa. Bueno, pues el agua también hace falta. Tal día como hoy, en 1734, hace 288 años, la Hermandad de la Virgen del Tránsito, con su imagen, se traslada de San Cecilio a Santa Escolástica. Con el cierre de esta iglesia, la Hermandad y su imagen pasaron a Santo Domingo, donde aún continúa. Granada al descubierto, por Isaac Palomino Ruiz. Y siguiendo por el centro de la ciudad, como hacíamos la semana pasada, no nos vamos a ir muy lejos, ¿vale? El fresquito ya se hace muy patente en nuestra tierra y nos vamos a ir resguardando. En este caso, vamos a dirigir nuestros pasos al templo por excelencia, a la sede principal de nuestra religión católica en Granada, como es la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de la Encarnación. Pues bueno, una vez que pasamos por esa impresionante nave central, esa gran arquitectura renacentista, vamos a llegar al presbiterio de nuestra iglesia catedral, que estuvo inspirado en un primer momento como el gran mausoleo real de la corona de España, gracias a las bondades de Carlos V, y que, bueno, su hijo Felipe II tuvo luego a bien arrebatarnos en pos del Escorial. Pues ahí, en ese espacio central, ese espacio que fue concebido también como lugar de peregrinación continua para la exposición del Santísimo y su contemplación las 24 horas del día por el genial Diego de Siloé, vamos a encontrar dos elementos destinados también al culto sacramental y que son obra de otro gran arquitecto, escultor, pintor, el otro insigne artista de nuestra catedral, nuestro genial Alonso Cano, las dos grandes lámparas votivas. Reparemos en esos dos elementos que habitualmente nos encontramos cuando entramos a la catedral, cuando hacemos nuestras estaciones de penitencia y que se quedan difuminadas dentro de toda la decoración funcional y litúrgica de nuestra capilla mayor. Esos dos grandes artefactos que diseñara Alonso Cano, de hecho son de sus primeras propuestas, sus primeros diseños cuando entra como racionero a la Catedral de Granada, donde curvas contra curvas en los platillos nos van a ir mostrando esas dos grandes maravillas del diseño ornamental que posteriormente se realizasen en plata. No olvidemos que son dos elementos que están al culto de lo más preciado, de lo más divino. Observemos esas cadenas que son grandes grecas geométricas que se van repitiendo continuamente, esa elegancia en el diseño, en la propia caída, en las propias dimensiones de estas grandes piezas de la orfebrería granadina y del diseño propiamente litúrgico. Observemos cómo estas piezas nos pueden incluso servir para inspirarnos en algunos elementos. De aquí podríamos sacar parte de la creación de un incensario que eleve, lo mismo que estas lámparas lo hacen con la luz, el incienso purificador, el aroma de exaltación a nuestros sagrados titulares.
El anticuario de la calle Elvira, por Pepe Peinado Guzmán. Buenas, don David. La verdad es que no tenía muy claro qué traerte hoy. No me suscitaban ideas las efemérides que celebramos y pensé en la posibilidad de tratar un tema que, por mi corazón partido granadino-sevillano, alguna vez he puesto en debate entre mis amigos: la confluencia artística entre Granada y Sevilla. Hablaremos de algunas imágenes que hay en tierras hispalenses de escuela granadina. Y es que, como te he dicho, el debate da para mucho. Cuando hablamos de las escuelas artísticas de Sevilla y Granada o viceversa, nos las imaginamos como si a la altura de Antequera hubiese un telón de acero al estilo de la Guerra Fría y fuesen dos compartimentos estancos independientes. Sería interesante un estudio académico y universitario donde se reuniesen las concomitancias de una con otra y de la otra con la una. Y es que no olvidemos la vinculación entre Pablo de Rojas y Martínez Montañés, Alonso de Mena y Juan de Mesa, o la estancia tan fructífera en Granada de Duque Cornejo. Solo con eso ya daría para mucho. Pero independientemente de eso, en mi estancia por tierra sevillana, siempre me ha llamado la atención el descubrimiento de imágenes de estética granadina por aquellos lugares. ¿Por qué? Hay múltiples factores. Yo creo que la principal es el flujo de imágenes a través de las distintas órdenes religiosas que compartían casas en ambos lugares. También podría ser por el encaprichamiento de determinados comitentes o mecenas, generalmente nobles. A mí, la imagen que más me gusta es la Virgen de los Dolores de los Servitas de Osuna. Es una talla atribuida a José de Mora y que se fecha en torno a 1700. La imagen, una auténtica maravilla, recuerda mucho a los bustos de las Dolorosas que Mora acostumbraba hacer. Este especialmente tiene un enorme parecido al que se encuentra en el convento de Santa Isabel la Real. Aunque es talla completa, se procesiona vistiéndola. Por cierto, que uno de esos bustos lo vemos a los pies del Cristo de San Agustín de Sevilla, en la parroquia de San Roque de la capital hispalense. De la misma localidad encontramos el denominado Cristo de la Caña, una talla del Círculo de los Mora que iconográficamente representa nuestra cañilla, para que nos entendamos. Pero la lista se amplía. Tanto en la iglesia de San Luis de los Franceses como en el convento de Santa Paula encontramos sendas parejas de Ecce Homo y Dolorosa de Pedro de Mena. En este convento encontramos también una Virgen de Belén de similar estética. Otra Dolorosa del mismo escultor la vamos a hallar en la capilla del Palacio de San Telmo, pero también hay otra en el Museo de Bellas Artes. Por cierto, que en dicho museo, y de Pedro de Mena, también vamos a encontrar un maravilloso San Juanito de una técnica soberbia, como diría Lázaro Gila. Una obra fechada y firmada en su peana en 1674. Más cosas de Pedro de Mena. En la iglesia de San Antonio de Padua, sede canónica de la Hermandad del Buen Fin, encontraremos otro busto de Dolorosa. En la iglesia de Nuestra Señora de la Paz de San Juan de Dios, en la Plaza del Salvador, veremos otro Ecce Homo. Y en la Basílica del Gran Poder, una Dolorosa atribuible a nuestro escultor. Para concluir, en la localidad de Marchena, una de las más espectaculares Inmaculadas de Pedro de Mena, la encontraremos en la iglesia de San Juan Bautista de la localidad. En fin, con esto terminamos, que casi ha sido un monográfico de Pedro de Mena. Como vemos, no es poco, así que espero que te haya gustado. ¿Qué tenemos que hacer nuevo? ¿Qué hay que restaurar? ¿Qué hay que revisar? ¿Qué hay que limpiar? ¿Qué corre más prisa? ¿Qué es más lento? ¿Qué es más rápido? ¿Qué podemos dejar para última hora? Y, por ejemplo, hoy lo que no podemos dejar para última hora, que son lo principal de nuestras cofradías, que son las imágenes titulares y lo que son todos los trabajos, los acabados de los pasos, los dorados, los plateados, que son lo más importante y, a fin de cuentas, es lo que más se va a lucir luego cuando salgan en estación de penitencia. Lo primero que hay que hacer es no tocarlas, ¿vale? Nunca actuar sobre la obra. Pero sí es verdad que quien mejor conoce la obra es el cofrade, que está harta de verla a diario.
Si detecta que hay algún fallo, algún deterioro, ponerse en contacto rápidamente con un restaurador titulado, profesional, especializado en la conservación del patrimonio. Puede ocurrir, en la mayoría de los casos, es para destrozar el patrimonio. Entonces recurriremos a un profesional. Normalmente el profesional no nos va a cobrar nada por hacernos una visita. Con lo cual no tengamos miedo a pensar, voy a llamar a un restaurador, me va a cobrar un pastón. No, las visitas no las cobramos. Vamos a las cofradías, comprobamos la obra, comprobamos el estado de conservación en el que están las piezas y podemos decir, necesitaría un pequeño retoque antes de salir en procesión, no tiene ningún problema y puede salir perfectamente en procesión. Lo que tiene se puede acumular para que se restaure el año que viene o después de Semana Santa, o lo que tiene es urgente porque le haya aparecido una grieta. Más habitual es que, por ejemplo, ahora pues que tengan problemas de manchas de restos de carmín de los besamanos. Se han vestido y desvestido muchas veces la imagen de vestido a lo largo del año y a lo mejor ahora pueden fallar las articulaciones de los brazos. No es la primera vez que en mitad de la Semana Santa, en mitad de la salida procesional, hemos visto obras que se le han caído los brazos. Imago Granatensis, con Noemí Toral. Del programa anterior, de la presencia de Imago y de Noemí Toral en la anterior entrega, en el pasado programa, ha sido tan contundente, tan relevante, que yo estoy deseando de, primero, saludarte, darte la bienvenida a tu casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y que nos propongas cosas para ¿no? Yo te comentaría que nuestro vecino oratorio de la Misericordia, la de la Plaza de los Lobos, tan cerquita, está cumpliendo 473 años hoy. Precioso y coquetísimo. Qué bonito. Y ella como testigo principal de tantas cosas, ¿no? Me ha dado por pensar que tenemos muchos lugares desconocidos, por lo que suspirarían grandes ciudades, ¿eh? No. Noemí Toral, ¿qué espacios eclesiales o monumentales o ambas cosas a la vez, que pasan desapercibidos, nos quiere destacar hoy? Pues fíjate, empezaría reivindicando algunos templos contemporáneos, porque tendemos a olvidarnos de ellos y tenemos templos muy destacables, muy interesantes y muy defendibles, como son, por ejemplo, Santa María Micaela en La Chana. Un templo que cuando lo descubrí, cuando estudié la carrera y entonces tuve que pasar por el barrio, me quedé, ¡anda! ¿Y esto aquí? ¡Jolín, qué chulo! Un día será patrimonio histórico, ¿verdad? Qué luz, qué fresco, que de verdad es precioso, es muy bonito. Santa Teresa, que es mi parroquia vecina, siempre la defenderé por las maravillosas vidrieras contemporáneas que tiene, que de verdad quitan el hipo. Y luego, pues ¿qué otros espacios? El primer patio del Hospital de San Juan de Dios, que a ver si lo inauguran ya. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas de verlo, madre mía! Sí, señor. Es un patio que me tiene enamorada. Siempre me ha gustado muchísimo por los detalles caligráficos que tiene, que son muy originales, porque siguen, o sea, con la caligrafía del siglo XVIII incluso realizan figuras, o sea, es súper creativo, súper original, súper bonito y súper curioso, lleno de detalles que te tienes que fijar y que siempre descubres algo nuevo. ¿Qué otro sitio? El Sagrario. Muchos pasan del Sagrario porque, claro, está la catedral enorme al lado, ¿verdad? Efectivamente, y se eclipsa, y sin embargo el Sagrario es una iglesia absolutamente extraordinaria en todos los sentidos. O sea, pocas iglesias de planta centralizada tenemos en España y una la tenemos aquí, y además hermosísima y conteniendo una cantidad de obras de primer orden, te caes muerto. Del infarto a la angina de pecho conforme se le va dando la vuelta. Tal cual. ¿Qué otros lugares? El oratorio del Bartolo, sí. Pequeñito, completamente desconocido y cuquísimo, con ese retablito que tiene, que parece como un pequeño baldaquino, de verdad, es una monada. Yo el colegio mayor más antiguo ahora mismo del mundo. Exacto, otra cosa que ignoramos completamente en esta ciudad, en fin. ¿Qué más? El retablito de la Puerta de la Justicia. ¿Qué cosa? ¿Cuánta gente lo ha visto abierto?
Está dedicado a San Sebastián, si no recuerdo mal, ¿no? Y además eso, la privacidad que tiene, lo dificultoso de observar. Efectivamente, o sea, en un lugar tan peculiar, porque vamos a ver, hemos visto santitos y retablitos en una capillita encastrada, en un templete, en un pequeño edificio que hace una suerte de capilla y tal, pero un retablo en una puerta, en un recodo de una puerta, eso es único. El próximo 2 de enero, si no queréis ni novio ni novia, por lo menos subid a la Alhambra. Exacto. a ver esta joyita. Efectivamente. Y no sé si me dejó... Ah, sí. La ermita de San Sebastián. El antiguo moravito donde los reyes católicos se encontraron con el último de los sultanes de los granadinos. Pues fíjate, en este recorrido hemos ido descubriendo una Granada no desconocida, sino olvidadiza, ¿verdad? Olvidada por los olvidadizos. Fabulosa muestra de miles de años. Ay, en concreto, y me dejo la iglesia de Santiago. Imperdonable por mi parte. Que además al fin hemos encontrado su remozada portada, estrenada e inaugurada, y que por lo menos nos asegura que vamos a salvar la vieja iglesia de Santiago, cercana a la Gran Vía. Amiga, te espero en el siguiente programa. Como siempre, el pozo de la sabiduría, como siempre, el pozo de la inspiración. Quédate con un gran abrazo. Chao. ¿Sabías que la procesión o hermandad oficial es opuesto o antagónico al mundo cofrade? En 1804, el rey Carlos IV y su primo el cardenal primado de España decidieron suspender todas las hermandades y dejar en manos de una sola procesión la Semana Santa. La norma estuvo ciertos años en vigor y se dio por extinguida con Alfonso XII. Durante el franquismo, por altivez de las autoridades, se dio por reinstaurado. Así, la procesión oficial tiene su nacimiento en la extinción y desaparición del mundo cofrade. El Olimpo, con Juan Jesús López Guadalupe. Mi querido profesor Juan Jesús López Guadalupe Muñoz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. En este pleno noviembre, vivencias de coronaciones inclusive, hoy la audiencia es la que se pronuncia y la que dicta con su juicio siempre su criterio interesante. Sin maravillas, se parece a Merced y a la vez ambas a la dolorosa de las calabaceras. ¿Son vírgenes de seguidores y discípulos de Mena? ¿Dónde situamos esta trilogía que nos acaban de exponer? Difícil me lo pones. La metodología, en este caso, lo que llamamos la estilística, que es la comparación de estilo, y es un asunto siempre muy, muy complejo. Porque, en efecto, nos faltan datos documentales, nos faltan nombres, no se puede reducir la escultura granadina a la mera evolución Alonso Cano, Pedro Mena, José de Mora, pero la carencia de datos nos impide apuntalar un juicio estilístico. En el caso de estas tres esculturas, yo apuntaría a la posibilidad de que ciertamente pertenezcan a un mismo maestro, pero no sería capaz de afinar qué maestro podría ser. La lectura formal nos indica cierta proximidad a los modelos de Pedro de Mena, pero es que apenas conocemos la obra de Bernardo de Mora padre. A mí me gusta hablar, lo digo casi siempre en petit comité, pero bueno, lo podemos decir en voz alta. Bajamos el micrófono. Como en las atribuciones antiguas que se hablaba de el maestro de, cuando no se sabía el nombre, pues a mí me gusta hablar del maestro de las maravillas. Y sería probablemente el mismo autor de esta trilogía de Bellas Dolorosas. Hoy lo que sí nos ha quedado claro es que efectivamente podíamos casar y encasar a ambas tres en una autoría, en una gubia y por supuesto en un periodo histórico. Con lo cual la difícil pregunta que nos trasladaban, brillantemente contestada por parte de nuestro compañero. Profesor, gracias de corazón. Gracias.
luto por los difuntos no es el mismo que el luto español. La tradición de vestir a las dolorosas de un modo determinado no debe confundirse con la liturgia ni con la tradición eclesial. ¿Por qué se visten las imágenes de negro en noviembre? Y entonces entenderemos que si para la Iglesia desde el Vaticano II el color morado es el propio de difuntos, el negro debe seguir siendo el color de las vestimentas del mes de noviembre, porque una vestimenta no es litúrgica y nuestras imágenes no se visten de negro por la liturgia, sino por la herencia española del luto y cera que ordenaron los reyes católicos. Granada en el mundo, por Adrián Contreras Guerrero. La Asunción de la Virgen de Alonso Cano. Hay un dibujo en la Apelles Collection que forma parte de una serie de 4 o 5 variantes sobre el mismo tema que realizó Cano como estudios para su gran ciclo de la vida de la Virgen en la Catedral de Granada, concretamente para el cuadro relativo a la Asunción. Entre estos estudios solo 2 están firmados, siendo este que hoy comentamos uno de ellos. Algo curioso es que solo se han conservado esta gran cantidad de estudios para el caso de la Asunción y no para las del resto del ciclo, lo que puede significar que el Cabildo Catedralicio quizá estuvo especialmente exigente respecto a esta representación que debía observarse sin dificultad a 25 metros de altura. Cano recurría constantemente a composiciones de otros pintores para solucionar sus figuras, por lo que es frecuente encontrar ciertas inspiraciones como ocurre aquí. La escena tiene como referencia la pintura del mismo tema, la Asunción de la Virgen, que pintó Tadeo Zúcaro, que a su vez fue grabada por un grabador llamado Maza. Aunque realmente la que más se acerca al grabado es la pintura final de la catedral y no este dibujo que ahora mismo comentamos, donde la Virgen se sitúa sentada, como estamos señalando. Fue posteriormente reinterpretada, eso sí, o retomada por los seguidores del Racionero como un cuadro que nos muestra esta misma composición y se conserva en el Museo de Bellas Artes atribuido a Bocanegra. El dibujo fue comprado por el arquitecto chileno Carlos Alberto Cruz, que lo integró en su importante colección de dibujos españoles, algunos de los cuales fueron vendidos en Sotheby's el año pasado de 2021 en Londres. Con la historia de este dibujo hemos conseguido conectar Italia, Granada y Londres, dando buena cuenta de las cruces culturales operados en nuestro panorama artístico granadino. Qué pena me das. Y luego, qué olvido te dejo en prenda. Ya no hay nada que me sorprenda en este camino de fuego. Cristo, que a mis amores llegas. Cristo, que a tus amores llego. Y entre tantas humildes ofrendas, me ofreces más de lo que tengo. He aquí mi pecado y las piedras, mientras te abrazas al leño, para que florezca pequeño el rosal de mis quimeras. He aquí pues mi escalera de clamores y de rezo, en esta tormenta de yedra, para que trepe mi beso. Aquí me tienes y tú me esperas, estoy abrazado a tus caderas, ya solo me queda eso, y te veré, Cristo entre andrajos, al llegar la primavera, con tu cruz entre naranjos pleno de gracia llena. Cuánto tormento y qué pena, al mirarte me decía, cuánta espina, vida mía,
y de ninguna te me quejas. El origen, con Álvaro Abril Vela. El origen desentraña tantas cosas acerca de la creación y del modelo creativo, que además hacerlo con la polifacética capacidad de Álvaro Abril de ocuparse de otras tantas disciplinas es una oportunidad única para hablar de arte. Álvaro, ¿cómo estás, amigo? Estamos muy bien y aquí una vez más con todos los oyentes. Pues fíjate, porque yo creo que no es fácil lograr una personalidad y las hermandades granadinas lo han logrado. Unas sí y otras no. Bien, y ahora digo, aquellas que el común de los cofrades consideramos que sí lo han logrado, están en lo cierto, han acertado con esa personalidad que han escogido o han tendido a la reproducción. Unas sí y otras no. Fíjate, a lo mejor la iglesia de San Cristóbal podía haber marcado, digo, un sello neogótico a la Hermandad de la Estrella, por ejemplificar el tema. Sí, pero claro, dentro del carácter de la fundación de la hermandad no se identificaron con ese estilo, por lo tanto creo que tampoco a esta altura sería acertado aportar yéndonos por esa línea. Entonces creo que hay otras oportunidades, otras hermandades que andan más en tierra de nadie para configurarle esa estética y que vengan a sumar a la estética de la Semana Santa granadina en su conjunto. El compromiso en el origen, es decir, en tu sección, ahora yo te comprometo, cuando salgamos del estudio ya después me leerás la cartilla. Ponme un ejemplo de esta hermandad que tú ves con una orientación estética correcta a la que ha asumido. Pues veo unas cuantas hermandades, por no decir bastantes, que sí que se corresponden con esa estética. Y fíjate que como ejemplo te pondría la hermandad del Vía Crucis. Quizá por recursos económicos han sido los que han mantenido esa estética granadina en el paso del Cristo, ese paso con peana, ese paso de talla granadina, de Nicolás Prado, esa robustez en esos candelabros que se van a esos aires de Luis de Vicente, ese romanticismo. Para mí es una hermandad que está haciéndolo muy bien en lo estético. Y todo esto, pues de alguna u otra manera también me permite preguntarte por aquellas hermandades en las que tú crees oficialmente que debieran coger un rumbo concreto. Hay también bastantes hermandades que deberían de tomar un rumbo. Ahora están ya en proyecto el paso de la hermandad de Regina Mundi y era una de esas que tenían esa gran carencia. Dicho todo esto, me siguen quedando 3 programas aún para acabar noviembre y se me sigue llenando la boca de prestigio al echar estos ratos, al hablar estos ratos contigo. Gracias de corazón por acudir cada martes. Te emplazo para el siguiente programa. El placer es mío siempre. El desconocido escultor imaginero granadino Antón de Morales es quien allanó el camino artístico en la corte de Madrid a Alonso Cano, el primer artista granadino con formación y titulación académica y uno de los primeros imagineros españoles y del mundo en hacer grupos escultóricos para pasos de misterio. Llegamos al final de este programa, que ha sido posible gracias a la edición estética y mimada de Jesús Ortiz. Las nuevas tecnologías y el contacto con todos vosotros, como siempre, en manos de Francisco Wim. Y yo, en nombre de los demás, esto es, de las 20 personas que hacemos este espacio, te doy las gracias por tanto que nos das. Te cito en una semana, en un siguiente martes, donde te estaremos esperando con un nuevo programa. Hasta tanto, quédate con nuestro afecto y no olvides que sin ti no tendrá sentido Quinto Evangelio. Quinto Evangelio.
El mundo cofrade según Granada. Quinto Evangelio. Tu programa de radio.